El Imperio Romano ha marcado como pocos eventos la historia del hombre, tanto desde el punto de vista de la creación cultural como desde el ángulo de las bajas pasiones de la humanidad. Los mismos romanos que construían formidables carreteras y espectaculares acueductos iban luego al circo o al coliseo a divertirse viendo cómo fieras exóticas devoraban seres humanos. La organización militar y las tácticas de guerra de los generales romanos alcanzaron niveles máximos e hicieron ganar a sus ejércitos la fama de invencibles, mientras que en la ciudad una casta política y económica se dedicaba a los mayores excesos en banquetes interminables en los que comían para vomitar y vomitaban para comer. Como Roma, después de alcanzar la cúspide en dominio territorial del mundo, organización militar y empresarial, comercio, construcción y otras áreas de la cultura, fue presa de un proceso decadente al que contribuyeron sus propios errores y las acciones de sus enemigos. Cómo se extinguió el imperio que tuvo a Augusto, Marco Antonio, Marco Aurelio, Constantino, Cicerón, Séneca, Agustín de Hipona, pero también a Nerón, Calígula, Cómodo y Heliogábalo. En este vídeo resumiremos las causas y consecuencias de la caída de uno de los procesos políticos más determinantes de la historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a Enigmas de Hechos y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El Imperio Romano ha sido uno de los más influyentes en la historia de la humanidad. Fundado en el siglo I a.C., se prolongó por más de 500 años en su parte occidental, dejando un legado imperecedero en política, estrategias militares, economía, administración, ingeniería, arquitectura, urbanismo y muchos otros campos de la cultura. Su auge y caída han sido estudiados por analistas e historiadores por más de 15 siglos, destacando la obra Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Este clásico, publicado entre 1776 y 1788, fue escrito por el británico Edward Gibbon, considerado el primer historiador moderno. La lista de razones de la caída del Imperio Romano podría ser muy larga, ya que la decadencia imperial estuvo marcada por sucesos en todos los órdenes, algunos de ellos larvados casi desde el mismo nacimiento de la Roma imperial. Con el siguiente conjunto, intentamos resumir las principales causas del proceso decadente que terminó por colapsar el Imperio Romano, que tuvo como fecha de finalización el año 476. El Imperio Romano ha sido uno de los más extensos de la historia, abarcando 3 continentes con 5 millones de kilómetros cuadrados en Europa, Asia y África. En su momento de mayor tamaño, gobernar un territorio en el que se encuentran actualmente 40 naciones, que tenía aproximadamente un cuarto de la población mundial con pueblos de todas las características, era una tarea titánica. El imperio iba de la península ibérica al valle del Nilo y desde la lluviosa Inglaterra hasta las fértiles riberas del Éufrates en Siria. Sus 3 urbes más grandes, Roma, Alejandría y Antioquía, duplicaban en tamaño a cualquier ciudad europea más de 1000 años después. La expresión latina imperium sine fine o imperio sin fin ilustra el ideal romano de que su coloso no tenía límites en su crecimiento. Mantener la unidad política de un ente tan grande, a la larga, se hace imposible. En Roma todo estaba en venta: el voto de sus ciudadanos en los procesos electorales, las sentencias de los jueces y los contratos de construcción de obras. Algunos estudiosos afirman que la corrupción en la administración de los dineros públicos en la Roma imperial era abiertamente superior a la que se ve en la actualidad, lo que ya es decir bastante. Los ciudadanos hacían filas en el propio foro romano para vender su voto en las elecciones de senadores, tribunos de la plebe, cónsules y demás funcionarios sujetos a elección popular. Los candidatos a estos cargos vestían túnicas sin bolsillos para simular que no tenían dónde guardar dinero mal habido. Los tamaños de elecciones en Roma dejarían como pulcras a las naciones electoralmente más corruptas actualmente. La aprobación indebida por parte de los funcionarios públicos era moneda corriente, incluyendo al ejército, cuyos soldados y comandantes se repartían buena parte de los tesoros de los territorios conquistados.
Incluso los repartos gratuitos de trigo, organizados por el gobierno para dar de comer a la población más hambrienta, eran fuentes de corrupción. Muchos romanos fingían una pobreza que no estaban padeciendo para beneficiarse. El trigo gratuito graso íntimo de Julio César se hizo rico comprando a precio de saldo las casas que se incendiaban, demorando la llegada del cuerpo de bomberos que él mismo dirigía para negociar con ventaja frente al propietario del inmueble en llamas. El Imperio Romano nació con una ficción igualitaria de que el emperador era solo el primero entre iguales. Muy pronto, los romanos se dieron cuenta de la falsedad de este principio, con las élites políticas, militares y empresariales disfrutando de un ostentoso nivel de vida, mientras que la mayoría de la población vivía en la estrechez. En el año 270, el emperador Aureliano se hacía llamar Señor y Dios, expresando abiertamente la sumisión que esperaba del pueblo romano. Con Diocleciano, el emperador se hizo inaccesible y toda la información que recibía era previamente filtrada por los funcionarios de la corte. Roma se convirtió en un espacio en el que coexistían, obviándose, una casta rica, opulenta y corrupta, con un campesinado empobrecido y una población urbana que apenas subsistía en la ciudad. El empobrecimiento tocó también las puertas de los cuarteles, y el antiguamente invencible ejército romano se debilitó hasta tal punto que se volvió incapaz de controlar las invasiones bárbaras que empezaron a asolar el imperio desde el siglo III. El cristianismo nació en una remota provincia del Imperio Romano y casi 5 siglos después sería uno de los grandes responsables de su caída en Occidente. Con una ética basada en el bien, esta religión erosiona los fundamentos religiosos de Roma, edificados a partir de cientos de años de paganismo. Por mucho que el emperador romano se hiciera llamar Señor y Dios, perdía toda credibilidad cuando Roma era asediada o invadida por un grupo bárbaro. La falta de control del ejército, la hiperinflación y la pobreza eran cosas que no tendrían que haber sucedido con un emperador Dios, y sin embargo sucedían. Los propios emperadores se pusieron la vara muy alta frente al pueblo romano y luego, al no poder superarla, perdieron credibilidad y acatamiento. El cristianismo constituyó un refugio espiritual para miles de romanos, que empezaron a pensar distinto a como sus gobernantes hubieran deseado que lo hicieran. Tras siglos de persecuciones, después de que el emperador Constantino primero declaró la libertad de culto en 313, el cristianismo tuvo un crecimiento exponencial en Roma, abriendo una nueva época en la que el viejo imperio resultó un damnificado. La conquista de nuevos territorios traía consigo un círculo diabólico para la economía romana. Tras celebrar eufóricamente un nuevo triunfo en una remota frontera del imperio que ensanchaba su tamaño, los grandes contingentes humanos regresaban a Roma. El primer contingente eran los legionarios victoriosos, reclutados por todo el imperio, que traían monedas de oro y plata y otros bienes que usualmente agotaban en poco tiempo. Como los soldados romanos en campaña quedaban licenciados al cruzar las puertas de Roma, pronto la ciudad estaba llena de excombatientes que no tenían para comer. El otro contingente que abarrotaba Roma y que causaba más descalabros a la economía era el de los esclavos. En tiempos en que las comunicaciones se realizaban a lomo de bestia y la credibilidad de un comandante romano victorioso se basaba en la magnitud del tesoro que trasladaba a la capital imperial y en el número de esclavos que llevaba consigo, no había periódicos ni televisión para mostrar las conquistas. Un comandante que se presentaba en Roma diciendo que había sometido una ciudad, pero no mostraba ni tesoros ni esclavos, era visto, al menos, con escepticismo. Era así como, pocos meses después de una campaña victoriosa, Roma se llenaba de esclavos sin ocupación. Frente a un trabajador que cobraba un salario y otro dispuesto a hacer la labor solo por la comida y un antro para dormir, los empresarios romanos preferían al segundo. Así, los esclavos recién llegados enviaban al desempleo a los romanos asalariados, haciendo más inmanejable la economía. Se daba la paradoja de que, mientras mayor era el triunfo militar, más grandes eran las turbulencias económicas en la capital. Estas distorsiones en el mercado laboral con el trabajo esclavo contribuyeron con la crisis económica y social de Roma y, eventualmente, con su colapso.